Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta lectura de la Biblia del Liderazgo de Maxwell con importantes conceptos que nos hablará de Gipsa de los neurotransmisores conectado a esta lectura. La Biblia es el primer libro de liderazgo donde encontramos muchísimos personajes, asuntos, conceptos y sucesos del liderazgo. Entonces es importante por nuestros negocios de liderazgo y es importante también darle esto tallo, como veréis, del neurotransmisor, de entender un poco cómo conectan esta enseñanza con las emociones. Entonces, seguimos en la lectura de Génesis y vamos a ver lo que nos explica Maxwell. Entonces, Maxwell, por ejemplo, nos explica, buenos apuntes en tanto, Maxwell nos explica de negociación. Estábamos hablando de Abraham. Abraham adopta una postura ante Dios. Y vamos a leer por eso el capítulo de Génesis 18 y 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Entonces aquí Maxwell nos habla de negación. Abraham adopta una postura ante Dios. En Génesis 18-16, lo que hemos leído, Abraham hace algo increíble.
Cuando Dios reveló que planeaba destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham confrontó a Dios, sabiendo que su sobrino vivía en Sodoma y creyendo que Dios nunca destruiría los ciudadanos justos que hubiera allí. De modo que adoptó una postura, como todos los buenos líderes son capaces de hacer. Y negoció cuántas personas serían necesarias para que Dios retirara su castigo. Abraham no tuvo temor a utilizar su resolución y su perspectiva para asegurar la seguridad de su familia. Entonces aquí vemos la importancia de la postura, de tener postura en el liderazgo. Ahora leemos 18 y 9, Génesis 18 y 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y leemos también Génesis 21 y 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidió Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces hablamos un momento de Sara, grande perfil de liderazgo, donde, como explica bien Maxwell, Dios se rió el último. Dios vio la risa de Sara y él sabía lo que ella estaba pensando. La anciana oyó al Señor decirle a su esposo, el aún más anciano Abraham, que dentro de un año ella le daría un hijo. ¿Cómo podría ser eso? Se preguntaba. Para sus oídos sonaba inverosímil, ilógico. ¿Cómo podrían una mujer de 89 años de edad y un hombre de 99 años tener un hijo? Ella puede que pensara, desear una cosa no hace que se cumpla. Sara dudó porque miró sus circunstancias y no al Dios que cumple sus promesas. La revelación parecía demasiado buena para ser verdad. Y por eso sería. Ok, volumen, perfecto. Sara dudó porque miró su circunstancia y no al Dios que cumple su promesa. Además, esta frase es muy importante cuando dudamos mirando nuestras circunstancias. La revelación parecía demasiado buena para ser verdad y por eso se rió, no en voz alta y no lo suficiente para que alguien excepto Dios lo notara. Ella se rió en silencio, con incredulidad e impaciencia,
y no a carcajadas con fe y celebración. Sin embargo, Dios lo notó y Dios reiría el último. Desafió la incredulidad de Sara con una cortante pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La Biblia nos dice que un año después del momento de incredulidad e impaciencia de Sara, Dios le produjo otra clase de risa, el tipo que acompaña a la alegría de una promesa cumplida, el único tipo de promesa que Dios hace. Los líderes impacientes necesitan aprender lo que Sara descubrió aquel día. Dios siempre cumple su promesa, pero a su tiempo y a su manera. Entonces, muy importante esta enseñanza. Además, vemos en circunstancias que humanamente no podríamos creer tampoco, incrédulo. Y como Sara dudó porque miró sus circunstancias y no al Dios que cumple su promesa, nosotros a veces dudamos, nos preguntamos el cómo. Y ahora vamos a ver en Génesis 22 y 1. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y se dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí con Abraham hemos visto 2 episodios muy importantes, el sacrificio de su hijo Isaac, como también la concepción, digamos, del mismo Isaac con Sara, cuando las circunstancias parecían de incredulidad. Entonces aquí vamos un poco a explicar la ley del sacrificio con Maxwell.
La ley del sacrificio. Abraham paga un precio. ¿Sabías que Dios hace exámenes como medidas de progreso y como terreno de prueba para cada persona a la que Él llama liderar? Génesis 22 comienza con una prueba divina. Dios llama a Abraham a subir al monte Moria y a sacrificar a su querido hijo. Si Abraham decidía renunciar a Isaac, Dios sabía que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa que se le pidiera. Y por lo tanto sería un candidato perfecto para convertirse en el padre del pueblo hebreo. Las pruebas de liderazgo difieren una de otras, pero todas tienen alguna cosa en común. Los líderes son probados en cada etapa de crecimiento. La meta del líder es pasar la prueba siempre procede del ascenso. El autoascenso o el ascenso por parte de otros nunca puede sustituir al ascenso divino. Y el ascenso requiere sacrificio. Aunque la prueba de Abraham ilustraba lo que Dios tenía intención de hacer con su hijo unigénito, miles de años después, también proporcionó una prueba de liderazgo. Entonces, con estos dos episodios que hemos leído, vemos el sacrificio, el liderazgo, la prueba. Y vemos también como con Sara que nada es imposible a Dios, hay que creer, hay que tener fe y no mirar solo a nuestras circunstancias. Y ahora, después de esta lectura, os presento a Digitza Jones, neurocoach en PNL en ontológico, graduada en la IAC e NCI. Qué interesante, Digitza, lo que se leyó en el día de hoy. Y vamos a ver cómo se conecta con las emociones. Aquí la palabra. Muy buenas tardes, los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en el futuro, porque como el mundo cambió, todo esto queda grabado también gracias a la plataforma de TGU y a Gino por darnos esta oportunidad de lectura. Y primeramente a Dios porque nos está dando el placer y el privilegio, la honra para Él, para poder entonces conectarnos desde las neurociencias, cómo podemos aprender lo leído. Bueno, en este caso, Guido, fíjate, me llama la atención en la parte del cuerpo cómo funcionan las moléculas, las células, las neuronas, están conectadas totalmente con los propósitos de las emociones. Estamos hablando de que tenemos el sistema límbico y también el sistema ejecutivo. En la parte del sistema límbico me llama la atención que cuando la persona tiene duda, es falta de fe. Esto lo podemos comparar que un relato de una metáfora muy, muy hermosa de un hombre que llegue y dice, oye, yo voy a descubrir dónde está la felicidad. Entonces empieza a hablar con los ángeles, mira, yo quiero saber dónde Dios escondió la felicidad. Entonces un ángel se le queda viendo y le dice, bueno, por supuesto que es una metáfora lo que estoy comentando. Entonces llega y le dice, bueno, mira, déjame averiguarte yo porque en ese momento yo no estaba presente donde escondieron la felicidad. Entonces empezaron a indagar, entonces llega y le dice a Dios, Dios, ¿dónde está la felicidad del ser humano? Entonces le dijo, bueno, mira, en el momento que yo creé el hombre, yo le dije asignado al ángel fulano que me ayudara a escondérsela. Y él me dice que la iba a esconder en la luna, pero sabía que el hombre iba a llegar a la luna y la iba a conseguir allá. Me dijo que le iba a poner debajo de las aguas, en el fondo del mar, y sabía que el hombre iba a conseguir también la felicidad en el fondo del mar. Entonces dijo, bueno, mira, vamos a ponerla en una montaña, bien escondidita, tras unos arbustos. Sabía que también el hombre podía escalar los arbustos. Hasta un arbusto podía arder con llama y sin quemarse podía conocerla y conseguir la felicidad. En el Himalaya, ¿dónde entonces la guardamos? Entonces dijo un sabio, un ángel sabio, dijo, yo sé dónde la vamos a esconder para que el ser humano tienda a buscársela. ¿Dónde? Dentro de ellos mismos. Entonces, así es la fe. O sea, tenemos eso guardado dentro de nosotros, es una decisión y cuando actuamos bajo decisiones, respondemos según las decisiones que hemos tomado. Quiere decir que, por lo leído, estuvimos viendo, Sara, en la lectura de ayer, Sara no tuvo fe
de que por medio de Abraham se iban a bendecir las naciones, porque Dios le dijo, oh, bendeciré las naciones y te multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Entonces ella no creía eso porque Abraham tenía 86 años y en el caso de ella también era avanzada de edad. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué no creía tanto Sara como Abraham, pero más Sara? Sara era la que no tenía fe. ¿Por qué no iba a creer de que, aunque eran mayores, podían tener hijos si vivían en épocas donde un ser humano vivía muchos años? Bueno, simple y llanamente porque en la lectura que hemos compartido, Guido, en Génesis capítulo 6, versículo 3, porque hoy estamos por Génesis capítulo 18. Y quiero compartir el Génesis capítulo 6, versículo 3, lo siguiente. Dice así: después de esto dijo Jehová, ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Entonces, claro, Abraham tenía 86, él iba a ser padre de una nación que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y dirá, pero ¿cómo es eso? Si ya los días se habían recortado, según como dice la Biblia en Génesis 6:3, se iban a cortar tan poco tiempo, 120 años. Entonces también pensaría Sara, también pensaría Abraham. Bueno, entonces que si ellos se morían, entonces cómo iba a ser esa descendencia, de cómo lo iban a ver crecer, cómo lo iban a ver tener hijos, y él siendo nieto, teniendo nietos, y se case, por ende, una vida normal. Eso les preocupaba, pero ahí venía la fe, porque no, o sea, ellos no estaban negociando con cualquier persona, con un vecino o con un amigo. Estaban simple y llanamente, estaban a un servicio divino, bajo una voluntad divina, bajo un propósito divino, a saber, de Dios. Entonces, simplemente Abraham tenía la actitud apropiada para dicha misión, porque recordemos que en el tiempo del diluvio todo ese mundo fue barrido. Solamente quedó Noé, que ya eso lo leímos la vez pasada, Noé y ocho personas. ¿Y por qué yo toco la parte hoy de la parte cronológica? Es muy importante tocar ese punto, porque resulta ser que los seres humanos, Dios nos puso, eso lo dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6, dice, 11:10, perdón, que Dios nos puso en nuestros corazones el querer vivir eternamente. Por eso es que la persona no acepta en su cerebro, a nivel cerebral, el morir, que debería de ser normal. Ejemplo, mira tú, que a uno lo llame, mira, tú sabes que murió fulanito, y uno decir, bueno, mira, déjame bañarme, déjame comer, después que haga una siesta, después que haga todo, vea una película Netflix, yo voy para allá. Uno no reacciona así. Uno reacciona, ¿qué? No lo creo, no puede ser. Y uno dice, ya va, ¿dónde hay un humano que ha vivido por lo menos 1000 años? Matusalén vivió 969. ¿Y dónde está Matusalén? Está bien dormido. Entonces, pero el que tiene el impacto, que no cree lo de la muerte, es el cerebro. Y no lo cree porque Dios nos puso el deseo de vivir para siempre. Y ya eso lo hemos compartido. También está en nuestras células. Las células tienen código genético que tienen como unas neuronas. También las propias células tienen unas neuronas que ellas activan los sentimientos genéticos de familiares. A nivel genético puede venir de repente, por lo menos en el caso de mi abuela y mi bisabuela murió de 91 años. Entonces tengo programas genéticos que se alargan un poquito, pero tenemos que ser conscientes de que es normal, por llamarlo así, la apoptosis que empieza en la célula. El sistema de apoptosis comienza en dividir las células, es necesaria para que ella pueda, como quien dice, limpiarse. Por eso es que si una persona tiene cáncer, una célula hace una duplicación de apoptosis, empieza a duplicarse y empieza una metástasis, porque se duplica dañada. Pero si una célula está buena, está fuerte, si tiene suficiente glutatión dentro de la misma o ATP, eso es una energía celular. Entonces, podemos notar entonces que de ahí, de la célula, que está el núcleo, el ADN, alrededor se encuentran, por llamarlo así,
una sustancia que se llama mitocondria. Ellas son las causantes de poder activar el ATP. Cuando ellas activan el ATP, hay una energía celular. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Abraham en su tiempo eso no lo sabía, tampoco Eva, perdón, tampoco Sara. Simplemente ellos se guiaron por lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3, que los días del hombre iban a ser cortados hasta 120 años. Entonces ellos sabían que lo que dice Dios se cumple, pero la cuestión es que le faltó fe porque como el mismo Dios dijo, él le dice a Sara, ¿hay para Dios algo imposible? ¡Yuhu! Estás hablando con Dios. Y cuando ella se ríe, que cuando le dice Dios que iba a quedar encinta, y ella se ríe con una mueca como que, una forma, una risa como de burla, es delicado, porque le estamos diciendo a Dios, ¿qué? Si tú vas a hacer, ya, yuhu, yuhu. En Salmo 103 dice, sepan que soy Jehová y yo los he hecho y no ustedes mismos. O sea, Él es el que nos hace. Él sabe cuántos pelos tenemos, cuántos cabellos tenemos, cada pelito que tenemos. Él conoce que cuando se cae una hoja, Él sabe cuando se cae una hoja de un árbol, sabe cuántas estrellas existen. Le tiene nombre a las estrellas y número. Pero bueno, ya va Sara, ¿no crees? Por eso es que se le pone el nombre de Isaac. Isaac significa risa. Entonces, y ya vimos una Sara en la lectura de ayer, que Sara, en vez de esperar que Dios los bendijera a las naciones, ella agarra a la sierva y le dice, acuéstate con Abraham. Y Abraham no quería. Y ella le dice, acuéstate con mi sierva, pero eso trajo consecuencia con el tiempo con Ismael. De por sí, de Ismael, de esa nación, vino muchas guerras. Bueno, volviendo al hilo de la apoptosis, volviendo al hilo de la actualidad. Actualmente, cuando un ser humano, el tiempo de vida de las células que empiezan a envejecer es de 25 años en adelante, el ser humano a 30 años. Por supuesto que no se nota porque uno se ve lo sano, pero las células por dentro empiezan a envejecer a partir de los 25 años. Nosotros tenemos una glándula que se llama la glándula pituitaria o pignea y ella parece del tamaño de una alcaparra. Ella empieza a cerrarse, la glándula pituitaria, y ella es responsable hasta los 25 años de segregar una sustancia, una hormona normal que se llama HGH. El HGH es la que le da el alimento a todas las células. Y este alimento o el ATP que le da esa energía celular se tranca y queda más pequeñita esa glándula, es a los 25 años. Entonces la persona dice, oye, pero este adolescente sí duerme. Los adolescentes duermen mucho porque mientras están durmiendo, la glándula pituitaria le está alimentando todas las células. Entonces los padres los reclaman o les pegan y resulta ser que hay un proceso para los huesos que el adolescente necesita crecer. Esto se puede ver por lo menos en Países Bajos, cuando la crianza en Países Bajos de repente enseñan para el campo, al cultivo de las hortalizas y todo, y ven que un niño, o sea, está en un proceso de crecimiento y le dicen, bueno, ven acá, lo castigan, lo paran en la madrugada, tienes que salir a trabajar, a alzar agua, a buscar la comida. Le enseñan eso como varoncito o la misma hembra, porque eso no mide ahorita, pero se veía mucho en la antigüedad. Y entonces ese niño no tenía un proceso natural de descanso y eso hacía que quedaran chaparritos. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no crece? Es que no le permitió en el medio ambiente donde estaba normar el proceso natural para que el niño creciera en dicho ambiente. Es importante saber eso. También es importante saber que cuando a este Abraham a los 100 años, engendra a Isaac, Sara ya tenía 90. Entonces ellos dirían, oye, si son 120 años, ¿y cuánto? ¿Y ahora? Pero resulta ser que Abraham murió a los 175 años. Si Abraham murió a los 175, ya Isaac era un hombre, tenía 75 años, ya era un hombre. Si mi hijo tiene 34 y ya es un hombre y soy abuela, en el tiempo, o sea, era un lapso normal para poder
empezar de ahí y realmente nosotros prácticamente venimos de la descendencia de Abraham. Nosotros venimos de esa descendencia, de esa misericordia divina que Dios hizo, ese arreglo maravilloso y ese pacto. Aunado a eso, quiero tocar lo leído que mencionaste, donde hablaste de la circuncisión. O sea, ¿a la qué edad se circuncidaban los varoncitos en los israelitas? A los 8 años, 8 días, perdón. ¿Por qué a los 8 días? Porque resulta ser, ellos tenían que obedecer. Simplemente Dios le dijo, circunciden a los varones a los 8 días de nacido. Venían de una nación inmunda, entonces era una manera del prepucio que tenían que quitárselo para que pudiera haber una nación limpia. Para Dios eso era como un acto de limpieza, de sacrificio, algo diferente que marcaba a las demás naciones que no hacían eso. Entonces, ¿qué pasaba si ellos lo hacían el día 7, el día 8, el día 9, otro día? Era peligroso. ¿Por qué? Porque resulta ser que actualmente se ha demostrado que la vitamina K del varón tiene bastante vitamina K a los 8 días de nacido. Entonces él no se iba a desangrar. Dios es Dios, Él es el Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creador de nosotros. O sea, Él sabe por qué nos pone una ley, Él sabe por qué nos dice en qué tiempo hay que hacer algo. Él no tiene por qué darnos explicación. Y con todo, Él le dio explicación a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, como sabía Abraham que ahí estaba su familiar Lot, él le dice, pero ¿por qué vas a destruir Sodoma y Gomorra? Y él le dice, porque no hay ni uno justo. Y él le empezó a negociar a Abraham. Supongamos que hubieran 50 justos. ¿Tú destruyes la ciudad? Él le dice, no. Supongamos, y fue bajando la cifra, que hay 20. ¿Tú destruyes la ciudad? No la destruyo. Sodoma y Gomorra. Supongamos, y fue bajando, que hay 10, ¿la destruyes? No. Supongamos que hay 5 personas, ¿tú la destruyes? No la destruyo. Y entonces Abraham se quedó impresionado que tenía que salir rápido su familia porque la ciudad no había una persona justa en la ciudad. Entonces la misericordia de Dios traspasa bajo el pacto de Abraham, bajo la amistad sincera y bajo la fe que tenía Abraham para con Dios. Una fe que no tenía Sara, una fe que no tenía la esposa, ¿ok? Por eso es que ella se ríe, por eso es que ella empezó a tomar decisiones como que no le competía. En este caso, Abraham, cuando demostró su fe, cuando Dios le dice, sube a la montaña, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham, ok. Abraham no le preguntó a Dios, ya va Dios, no, yo no entiendo, yo no te entiendo. Después que me das mi hijo, que ha crecido, que me encanta mi hijo, lo enseño a casar, yo tengo una relación con mi hijo espectacular, es mi amigo. Y ahora tú me dices que vaya y la montaña y lo ponga de sacrificio para ti, que lo mate. Él no negoció eso. Abraham le agarró y llevó la leña, llevó el cuchillo, y el hijo le pregunta, Isaac subiendo a la montaña, padre, ¿dónde está la ofrenda? La ofrenda era Isaac. Isaac se dio cuenta y dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por eso es que esa montaña se llama así, ¿ven? A nivel de que Jehová provee. Entonces, cuando llegan arriba, él monta todo y Isaac se dio cuenta, no, Isaac tampoco ya va, ya va. O sea, que tú me vas a amarrar, tú me vas a tapar los ojos, me vas a acostar ahí, yo sí la ofrenda. Él no negoció con su papá, simplemente la fe de Abraham lo entendió Isaac. ¿Qué diferencia a cuando habló con Adán, Jehová? Adán hizo y se llevó por las emociones, ¿verdad? Con la parte, por falta de fe también, falta de fe, se llevó por las emociones de Eva. En este caso, Abraham pone al hijo y en ese momento el ángel de Jehová le dice, no agregas, no mates al niño. Y le puso en una mata, le puso una ofrenda, a saber, una oveja, como que ahí está la ofrenda. Entonces, bueno, imaginen el proceso de semarla. Pero ambos tenían tranquilidad. El sistema ejecutivo o el neocortés estaba oxigenado
bajo oración, bajo fe, bajo entendimiento que se hiciera la voluntad de Dios. Y ellos iban bajo el proceso. ¿Y qué pasó? A lo último, lo que pasa es que Abraham no lo sabe, ni lo supo, lo sabrá cuando venga resurrección, igual Isaac, en el futuro, aquí en la tierra, cuando se le explique, mira, era un paralelo de que Dios, su único hijo, a saber Jesucristo, lo dio por la humanidad, porque no había nadie que pudiera entregar su vida por toda la humanidad. Mientras que Abraham dijo, bueno, si tengo que entregar a mi hijo, aquí está, tengo que sacrificarlo, aquí está, mi único hijo. Pero eso llevaba para nuestros tiempos un nivel de conciencia de que a pesar de que Abraham, como humano imperfecto, pudo activar la fe. Entonces, el poder de las emociones está en el sistema ejecutivo o el neocortés que hemos hablado. Ese sistema ejecutivo de emociones se activa con la humildad. Y si nosotros nos metemos por internet y vemos las fotos de la forma que tiene el cerebro, es algo hermoso. Nuestro cerebro parece que estuviera haciendo oración. El cerebro tiene una posición de agachado. Ya va, aquí está pasando algo, aquí hay un mensaje que nos está enviando Dios. ¿A dónde estamos? ¿En qué estado de conciencia nos encontramos? ¿Por qué las cosas del mundo que nos distraen de ver que realmente somos personas espirituales espirituales con experiencias humanas, pero más allá somos personas espirituales que podemos activar lo que querramos y llegar donde querramos con el sistema de fe que la tenemos dentro de nosotros? Pero para llegar a ese nivel hay que tener humildad, bajar la cabeza. Ese es mi aporte en el día de hoy, mi querido y valorado Guido. Muchas gracias, Egipcia. La verdad, encantado de todo este concepto, este dato técnico que hemos aprendido hoy, gracias a ti. Y sobre todo, lo que decía, hacemos un pequeño confronto entre lo que pasó a Adán y Eva, y lo que pasó con Abraham y Sara. Y en la misma pareja vemos la fe de Abraham, la tranquilidad de Abraham, y la falta de fe claramente de Sara, o sea, por la edad, por la circunstancia y sobre todo el concepto que tú has dicho me gusta muchísimo, la tranquilidad, proprio porque la corteza cerebral estaba bien oxigenada. Esto me encanta, ya que estamos aprendiendo yo también poco a poco los tres cerebros. Claro, saber que la tranquilidad, la humildad en este caso, te permite de estar en estado de conciencia, entonces de estar tranquilo, de responder, no de, ¿cómo se dice? Me falta la palabra en español, pero bueno, este estado de tranquilidad, este estado de fe. Y aquí lo vemos claro en Abraham. Abraham tuvo este estado de fe en los dos episodios y sobre todo con toda la dificultad e incredulidad de Sara a tener Isaac, ahora Dios le pide de sacrificarlo. Entonces esta es una fe fortísima, la verdad. Casi no llegamos a entenderlo como humano. Y luego todos los datos técnicos que hemos visto, muy interesante, que a los 25, 30 años la célula empieza un poco llamámosla a morir, la glándula pituitaria se empieza a cerrar. Entonces hemos hablado de toda la alimentación de la célula, sobre todo al dormir, y con la importancia del dormir, del regenerarse. Y la apoptosis, la energía celular, ATP, glutatión. Y luego, otra cosa importante que me gustó mucho es que actuamos en relación a nuestro pensamiento. Entonces, sí que Dios nos puso el deseo de vivir para siempre, pero actuamos en relación a nuestro pensamiento. Esta es también que se estudia mucho en el liderazgo, la ley de la intención. Claro, si yo tengo una intención, que quiero vender una cosa, que quiero
sacar un resultado. Esta es la intención que me hará actuar. Si yo tengo una diferente intención por falta de fe, por falta de esta tranquilidad de la corteza cerebral, claro, llegaré a otro punto, a otro resultado. Y luego también hemos hablado de estos sacrificios por una nación limpia y pura, como era la hebrea, esta circuncisión que has explicado bien, porque a los 8 días, la vitamina K. Y esto. Así que la verdad, mucho concepto muy bonito. Y claro que sí, ahora en cuanto cerramos la lectura, yo me voy a ver la forma del cerebro, porque has dicho que es muy hermoso, casi un estado de prostración, ¿no? Digamos. Entonces, claro, repetimos en qué estado de conciencia estamos. Y muy bonita la clase de hoy, enhorabuena. Y ahora por todo lo del público que quieran compartir algo, con gusto, tenemos 10 minutos, así que a vosotros la palabra. Sí, si alguno quiere compartir, Evelyn o Claudia, pueden hacerlo, pueden abrir sus micrófonos y qué aprendieron en el día de hoy. Muy buenas tardes. Qué placer, qué privilegio y qué deleite escuchar pues esta información tan nutritiva. De verdad, full agradecida. A última hora pues, me acordé, wow, este enlace y tuve la bendición y vuelvo y repito el honor y el privilegio de poder compartirlo. Muy nutritiva, interesante información que nos pone a pensar un poco. Como bien lo dijo, pues el amigo Guido aquí que puedo observar. Hola, buenas tardes. Eso del cerebro es como para meditar un poco y reflexionar bastante sobre ello, pues sobre todo para desarrollar nuestra gran humildad tan necesaria en estos tiempos. Y qué decir de esta información que Deyixa compartió tan importante sobre la actitud pues de Sara y la fe inquebrantable de Abraham. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu buen comentario. Sí. Guido, Claudia, ¿quieres comentar algo? Siéntete libre. Hola, muy buenas tardes. Buenas También tardes. para mí un gusto. Ay, me veo media roja, pero no sé. Te ves bien, mi amor. Bueno, y también tomar conciencia que la, la, la forma de pensar a uno, si uno lo hace positivamente, el cerebro funciona de otra forma, entonces se relaciona con una actitud más alegre, entonces, ay, eso por el momento. Me encanta, Pero me estoy muy encanta. agradecida. Me encanta tu resumen porque fíjense algo, cierro con esto. Gracias por tu comentario, Claudia, muy valorado, porque el sistema límbico, ¿verdad? Cuando la persona está negativa, tiene duda o está hablando negativo, empieza a conversar con negatividad, se apaga. ¿Qué les parece? Se apaga, empieza a apagarse y empieza el sistema de depresión, las células captan eso y también se apagan, entonces empieza la apoptosis como que, por eso es que hay un problema celular y la gente dice por qué empieza a dolerle el cuerpo o hay dolor en la garganta, hay dolor en los brazos, en las piernas y es que se pierde la energía, o sea, el sistema está automatizado con la potencia de lo positivo, ellas se recargan y como hemos visto en tiempos pasados, la postura, recuerden pelo,
Postura, siempre lo vamos a estar repitiendo, la P de pelo, postura derecha, la E del enfoque. Podemos hacer muchas cosas en el día, sí, pero lo que hagamos nos enfoquemos. La E del enfoque, la L del lenguaje, lo que decimos, lo que nos decimos y lo que le decimos al otro. Es importante el lenguaje porque el cerebro escucha. También estamos hablando la O de la oración. Y sí, les invito a que busquen la foto del cerebro. Es bellísima, porque si consiguen dos cerebros van a ver hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, no, pero un cerebro completo tiene una posición de oración. Eso cuando yo lo vi, yo dije, wow, aquí hay un mensaje que el mismo cerebro tiene posición de oración. Entonces, bueno, Dios nos habla por medio de su creación, y qué más creación que somos nosotros, para nosotros ver cómo fuimos diseñados a la imagen y a la semejanza de Él. Entonces, bueno, gracias por estar hoy, siempre lunes, martes y miércoles, por este mismo espacio, a la misma hora, por este mismo canal. Está Guido Pulsoni, de verdad, gracias Guido, tu excelente apunte y lectura, y esta servidora. Cierras tu, Guido. Gracias a ti de Gipsa, la verdad nos seguimos enriqueciendo con la Biblia del liderazgo de Maxwell, con tu conocimiento de la neurociencia, y luego me encanta, tenemos que recordarnos bien y practicarlo cada día, esto famoso pelo, postura, enfoque, lenguaje, oración, y además que el cerebro tiene posición de oración, wow. Muy interesante. Así que muchas gracias y nos vemos a la misma hora el lunes. Ok, buen fin de semana largo, digamos, estudiar este concepto muy interesante. El lunes nos vemos. Chao a todos. Saludos.